Hola, buenas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la economía española, de la situación en general y del plan de recuperación. Así que, bueno, pues para ello he preparado una presentación que voy a compartir ahora. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, como siempre, pues podéis parar y me podéis parar y preguntar. Así que por eso no hay problema. Bueno. Muy bien, pues vamos ya con la presentación, como decía. Bueno, yo, para los que no me conocéis, bueno, pues yo soy economista, he vivido en China durante más de 10 años. Bueno, es de la parte que más controlo, de China y países emergentes. Ahora también, bueno, pues dirijo el área de un think tank de reciente creación, que es Gay Center. Y bueno, pues participo habitualmente en los medios, sobre todo bueno, pues hablando de China, de emergentes, como digo, pero hoy lo que nos ocupa es la economía española, que además hoy está bastante de moda con estas noticias que han salido del plan de recuperación, como comentábamos. Así que bueno, pues vamos a ver un poco la situación económica primero, algunos datos macro y después pues nos centramos en ese plan de recuperación y los datos y la situación. Bueno, a pesar de que se diga que el año 2023 pues todavía vamos a tener un crecimiento incluso por delante de algunos países europeos, ¿no? Que ya apuntaban recesión, incluso el caso de Alemania. La verdad es que últimamente ha habido algunos organismos, pues primero fue la IREF, diciendo que el último trimestre de este año y el primero del año que viene podríamos entrar en recesión. Después fue el Consejo de Economistas, también reduciendo las estimaciones hasta solo el 0,9%. Y la realidad es que si vemos el PIB desde la pandemia, pues la caída que sufrimos fue considerable, como se puede ver ahí. Y en la recuperación todavía somos el único país de la zona euro que estamos por debajo que teníamos del nivel que teníamos en el último trimestre del año 2019. Bueno, se ha publicado recientemente el dato de PIB avanzado del tercer trimestre de este año. Bueno, pues el crecimiento intertrimestral ha sido solo del 0,2%, con lo cual, bueno, pues parece, como esos organismos apuntaban, que sí que va a ser complicado este último trimestre del año. Hoy se han publicado, ayer, perdón, los datos de PMI del sector manufacturas. También somos uno de los peores países del mundo en este sector industrial. Mañana se publicará el dato de servicios y bueno, pues, los 2 meses pasados yo creo que ya estaba apuntando contracción y parece que se podría acentuar. Ahí os he puesto las estimaciones, bueno, pues tanto de la Comisión Europea, esas son bastante antiguas, por eso para el año 2023 todavía, bueno, pues comparativamente con lo que estamos viendo de esos recortes es bastante elevado. El FMI en el World Economic Outlook que publicó pues ahora este mes pasado en octubre indicaba que creceríamos un 1,2%, más o menos el Banco de España también, que hizo lo propio hace algunas semanas, pues estima un 1,4%. Y para la zona euro, pues sí, el panorama es algo más complicado, ya se ve, pero bueno, como digo, España es el país que más ha caído y la recuperación pues está siendo bastante complicada. Bueno, esto es en lo que se refiere al PIB. Otro, otro de los indicadores muy importantes y sobre todo
recientemente más seguidos, bueno, pues la inflación medida en este caso por el índice de precios al consumo armonizado. Es cierto que también se ha publicado el dato avanzado para octubre, que todavía apuntaba, bueno, que la zona euro estaba en el 10,7%. En el caso de España ha seguido bajando, está en el 7,3%. Pero bueno, como digo aquí, yo creo que hay que acostumbrarse a ver crecimientos entre el 4 y el 5%, porque no solo son los precios de la energía, el precio de muchas otras materias primas, yo creo que siguen lo que se conoce como superciclos. En el caso de materias primas agrícolas, por ejemplo, se ve que está, bueno, pues más acentuado, y que las caídas, por ejemplo, en esas materias primas agrícolas en estos últimos meses, después de, bueno, pues rentabilidades que habían tenido por encima del 100%, 200%, desde la pandemia, pues están siendo caídas más moderadas, con lo cual, bueno, yo sí que considero que en los próximos años, bueno, pues como estima mejor, yo creo, en este caso, el FMI para España, ¿no? Pues un 5% el año próximo y un 3,5% en el 2024, que bueno, podría ser, dependiendo de las circunstancias, algo más elevada. Y bueno, pues para la zona euro ya se ve, ¿no? Incluso algo inferior para el conjunto de países europeos, ¿no? Estaríamos hablando de casi el 6% el año que viene, y esa caída que luego estiman en el 2024 ya a niveles de 2,3, 2,7%, yo creo que va a ser bastante difícil que se cumpla, a pesar de, bueno, pues de los esfuerzos, ¿no?, que está haciendo en parte el Banco Central Europeo, subiendo los tipos de interés, que yo creo que efectivamente también vamos a ver más subidas, hasta un punto que puede que le preocupe más la posible recesión, bueno, o casi segura en algunos países, ¿no?, como comentábamos el caso de Alemania, y en ese momento, bueno, pues las subidas serán más moderadas o incluso serán más espaciadas en el tiempo. Bueno, ya centrándonos un poco más también en el mercado laboral, que hoy precisamente se publicaban, bueno, pues datos, pero esa es la realidad. Todavía, pues estructuralmente, la tasa de desempleo es muy elevada. Este año, pues rondaremos casi el 13%, y ya vemos que en los 2 próximos años la reducción va a ser bastante moderada, ¿no? Pues también estaremos seguro por encima del 12%, que es prácticamente el doble de los países en el conjunto de la zona euro. Es, bueno, pues bastante difícil esta reducción, como vemos, sí que se está generando algo de empleo, pero si entramos en recesión los próximos trimestres, pues va a ser bastante difícil o más complicado que incluso esas cifras que se van a reducir poco, pues no aumenten, ¿no? De hecho, es la tasa de desempleo más alta entre todos los países europeos, y esto es algo preocupante, no solo de la tasa y esas estimaciones que veíamos ahí del conjunto de la población en edad de trabajar, sino también pues es extremadamente alta en los menores de 25 años. Ya vemos que en la crisis alcanzó o superó incluso el 40%, lo cual es brutal, por decirlo de alguna manera. Desde entonces, bueno, pues esa tendencia a la baja, pero aún así ahora estaría pues rondando el 26%, que es la segunda tasa más alta, solo por detrás de Grecia, dentro de los países de la Unión Europea. Es también, bueno, pues más de 10 puntos de lo que estamos viendo en la zona euro, que estaría alrededor del 14-15%. Consecuencia, pues, obviamente, de
eso, bueno, o más bien lo que vemos aquí son los ninis, ¿no? Población entre 18 y 24 años que no estudia ni trabaja. Bueno, pues también vemos que estamos en los segundos, por detrás de Italia, pero aún así, desde la crisis del 2008, pues salvo algún momento en concreto, puntual, no se ha bajado del 20%. Es también una tasa, bueno, pues excesiva, como podemos ver aquí, prácticamente al mismo nivel o superando incluso a Grecia y pues 2-3 puntos por encima de Francia. Es una consecuencia, como decía, de esa salida del sistema educativo y, bueno, es algo que se ve mejor incluso en la siguiente slide, ¿no? Que la educación es algo clave y aquí lo que vemos, y es algo que ha apuntado un informe reciente de la OCDE, es que la población entre 25 y 34 años, que, bueno, que está por debajo de educación secundaria, aquí hablamos de bachillerato o formación profesional, también tiene el nivel más alto de la Unión Europea. Así que esto, como digo, ya lo apuntaba en un informe la OCDE hace aproximadamente un mes. Y bueno, no sé si destacar algo aquí como positivo, entre comillas, que es que hace 10 años estábamos en el 35%. O sea, se ha reducido pues, aproximadamente unos 7 puntos porcentuales, pero aún así pues es un dato muy preocupante porque yo siempre critico lo que está pasando en el sistema educativo, soy bastante crítico con muchos cambios que se están haciendo, no ahora, sino desde hace ya varias décadas, y digamos que también, en parte, esto que vemos ahora es una consecuencia de tantos cambios, ¿no? De tantas reformas educativas, de no tener una visión a largo plazo y de alguna manera un pacto para saber dónde dirigirnos, ¿no? Al final la educación es la base para el desarrollo y si no hay una buena base y una buena educación, pues obviamente todo lo que viene detrás, que por supuesto hablamos del empleo y esa tasa de desempleo que veíamos, pues se ve al final cómo se reflejan esos datos y incluso en la productividad, ¿no? de los sectores económicos. Otro de los problemas que tenemos, pero este es común a todos los países europeos y alguno también que no es europeo, es el envejecimiento de la población. La población por encima de 65 años, ya estamos viendo, bueno, pues que en ese caso estaría casi en torno al 20%. Aquí, bueno, pues estamos todavía pues aproximadamente un punto por debajo de la media de la zona euro, pero el problema es el ratio de dependencia. Como veíamos, bueno, pues no solo impacta obviamente y la población más joven tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Para pagar, bueno, pues las pensiones, que luego precisamente lo vamos a ver en la parte de presupuesto, sino que España es uno de los países del mundo con una de las tasas de natalidad más baja, con lo cual, como digo, ese ratio de dependencia, que ahora mismo está en el 30%, se va a disparar hasta el 70% en el año 2050. Esas son estimaciones de Naciones Unidas, del Population Prospects. Y bueno, en general, las estimaciones de población ahora mismo son bastante realistas, porque a no ser que haya pues, vía flujos migratorios bastante altos, ¿no? Pero bueno, pues está claro que
que en términos de población, pues el crecimiento, como decía, y la tasa de natalidad es la que es. Bueno, preguntaban aquí que cuál es el ratio de dependencia. Pues el ratio de dependencia básicamente es la población adulta o por encima de 65 años frente a la población, en este caso en edad de trabajar, ¿vale? Luego hay, bueno, se pueden medir otros ratios, pero en este caso es sobre la población mayor de 65 años entre la población en edad de trabajar, pues que sería entre 16 y 65. Bueno, seguimos. Y una de las partes que impacta mucho es, como decía, por eso lo quería reflejar, ¿no? Que cada vez hay más población jubilada y que la parte de pensiones es muy alta dentro del presupuesto. De hecho, bueno, pues con ese incremento de las pensiones que se anunció del 8,5% hace algunas semanas, dentro del presupuesto que se ha aprobado para el año 2023, bueno, pues representan un 39% del total. O sea, estamos hablando de 191.000 millones. De hecho, hoy también en los medios se publicaba un gráfico de la evolución de las pensiones que era bastante lineal, pero hay un salto considerable en este momento, precisamente por ese intento de mantener el poder adquisitivo y con una subida del 8,5%, que si bien es cierto que se intenta conseguir ese efecto de mantener el poder adquisitivo, pero va a dañar considerablemente las cuentas públicas y, como vemos ahí, las estimaciones de déficit para estos 2 años, bueno, pues va a ser quizá incluso difícil que se puedan cumplir, ¿no? Ya para este año, que estaría bueno, pues en torno al 5%, y reducirlo por debajo del 4% el año próximo, bueno, pues como digo, con esos presupuestos va a ser cuando menos muy difícil. De hecho, también la AIREF decía que era bueno, no muy realista, ¿no?, ese presupuesto. Otra de las grandes partidas que tenemos, y también causa de lo que hemos visto, son el desempleo, ¿no? Las coberturas y la protección por desempleo, que sería la cuarta partida más importante de los presupuestos y que son también 21.000 millones de euros. Bueno, pues sumados esos 191.000 que hemos dicho, estos 21.000 millones y estos 31.000 millones que indico aquí de los intereses de la deuda pública, ahí tendríamos con esas tres partidas el 50% del presupuesto del año 2023. Con lo cual, o sea, daros cuenta de que la situación, digamos, no es bastante preocupante, porque con el otro 50% tienes que hacer el resto. Así que, bueno, y en el caso de la deuda, que lo podéis ver aquí, el gráfico, pues bueno, creo que es bastante autoexplicativo, ¿no? Después de la crisis del 2008, luego también, bueno, pues sufrimos la crisis en el 2012, ¿no? Esa caída doble, y se ve una tendencia ascendente clara. Cuando llega la pandemia, bueno, pues la deuda también se dispara. Y ahora mismo ese desapalancamiento que vemos ahí, ¿no? Esa ligera caída, pues desde el 123 aproximadamente por ciento del PIB, hasta ahora que ya se sitúa por debajo. En estos últimos trimestres, esa bajada no viene por una reducción de la deuda. Ese desapalancamiento viene porque el PIB precisamente ha crecido más que la deuda, pero la deuda ha seguido creciendo. Entonces, bueno, esa es la realidad.
Cuando se ve con un ratio, como se suele ver aquí, pues efectivamente cae, pero la deuda sí que sigue aumentando en términos nominales, en términos absolutos, solo que aumenta a menos velocidad de lo que ha crecido el PIB. Si tenemos en cuenta que ahora ese crecimiento del PIB se va a moderar, pues es bastante probable que si seguimos teniendo aumentos de la deuda, y ya lo hemos visto, en los presupuestos, en el déficit, pues al final esa tendencia seguramente se va a revertir y volvamos a situarnos por encima del 120%, con lo cual es, como digo, algo complicado. Lo único bueno, entre comillas, bueno, pues que sí, como al final es entre el PIB nominal y hay mucha inflación en estos momentos, como decía, este último dato preliminar está por encima del 7%, pues eso sí que favorece también ese ratio. Pero vamos, yo pienso que vamos a ver otra vez, bueno, pues crecimientos no solo en términos absolutos, sino en términos relativos de la deuda sobre el PIB. Uno de los puntos que comento aquí, y porque viene a colación después de... porque viene a colación de lo que hablaremos después del plan de recuperación, es la inversión en I+D. Bueno, pues ahí tenéis la comparativa no solo de España y la Unión Europea, sino también, bueno, pues con China por tener una referencia, si bien es cierto que, bueno, pues China tiene unos objetivos que más o menos va a alcanzar del 2,5% y después subidas adicionales. Bueno, pues ya veis ahí que sobrepasó en el año 2014 a la Unión Europea y ahora mismo es un 47% más. Aquí, en la Unión Europea, de hecho, ha pasado un poco lo mismo que os contaba, ¿no? Que la inversión en I+D se ha reducido, lo que pasa que en ratio sobre el PIB, bueno, pues parece que aumenta, pero había estado creciendo en términos interanuales alrededor del 3%, y bueno, pues este último dato que tenemos todavía no está publicado, el del 2021, pero en el 2020 sí que tuvo una caída. Bueno, pues hay una parte importante del plan de recuperación que luego veremos, que es una partida de I+D a la que se destinarían 93.000 millones de euros, pero con eso todavía, que sería un 24% más de la inversión ahora, bueno, pues como digo, seguiríamos lejos de las dos grandes regiones líderes. Aquí no está Estados Unidos, pero por supuesto está bastante por encima, con una inversión alrededor del 3,5% del PIB, y como digo, China. De alguna manera, bueno, pues como conjunto y como bloque, la Unión Europea se está quedando también por detrás. Y a pesar de esos esfuerzos, ¿no? El plan de recuperación. Bueno, ya no hablamos de España, que obviamente también, como pasaba en el caso de la deuda, pero bueno, en este caso al revés, ¿no? La inversión sí que ha crecido algo más que el PIB y por eso, bueno, pues vemos el ratio que sube bastante, pero básicamente es por lo que pasó, como digo, con el PIB. Cuando se ven ratios, pues se producen, entre comillas, estas distorsiones. Deberíamos estar en niveles que ya hace muchos años se estaban hablando, del 2%, incluso, bueno, pues desde Cedetti, el director o presidente, ¿no? Lo apuntaba hace ya bastantes años, que yo lo recuerdo, y bueno, pues seguimos en niveles muy bajos, ¿no? Por debajo del 1,5% del PIB, que es realmente poco. Uno de los aspectos también en el que habla los fondos de recuperación que se van a centrar, bueno, pues es la robotización. En España no estamos tan mal, estamos dentro del top
10 de países en número total de robots. Aquí lo que estamos viendo es frente a 10.000 empleados. Pero bueno, pues aún así, también recientemente, bueno, en 5 años que veis ahí, hemos sido superados, bueno, pues por Holanda, por supuesto por China y países asiáticos. Pero bueno, aquí yo también creo que es importante que parte de esa inversión en I+D y dedicada a la robotización, bueno, pues se destine a varios países. Dentro de Europa, pues los que están creciendo con más fuerza, que también los veis ahí en el gráfico, ¿no? Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa. Al final, bueno, pues la parte de manufactura se está moviendo de alguna manera hacia estos países. Vamos ya con la parte del plan de recuperación, resiliencia y transformación, como se le ha llamado. Y dentro de eso, o bueno, más bien, cuando la Unión Europea lo anuncia, es el paquete de estímulos más grande porque está, bueno, pues combinando la parte del presupuesto a largo plazo entre los años 2021 y 2027, que lo podéis ver ahí, con los famosos fondos que decíamos, Next Generation, ¿no? Pues ahí tenéis el desglose, 1.2 trillón de los, estos son de los americanos, pero en Europa ahora también se utiliza la notación americana. Y 806.000 millones, 806 billion, que se dedican al programa Next Generation y que están repartidos en la forma que veis ahí, ¿no? Bueno, es un instrumento, como dicen, temporal para ayudar a la recuperación y a la reconstrucción después de la pandemia en Europa, pero aún así, bueno, pues ya vemos a medio plazo. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Bueno, pues lo que se refiere a la cohesión, bueno, ahí estaría toda la parte social de alguna manera. La parte de recursos naturales que veis también relacionada con el cambio climático, que ahí van a ir gran parte de los fondos. Y ahí hay una parte muy importante destinada a agricultura y marítima. Y luego, pues, el tercer punto, pues, estaría centrado en la innovación. De esos 149.000 millones que vemos ahí, es lo que os decía, que 93.000 millones estarán destinados a la parte de I+D. Bueno, entrando ya en la parte exclusivamente de los fondos Next Generation, como vemos aquí, la pieza central, o sea, habría como dos partes. Una es el plan de recuperación y resiliencia, que, bueno, pues ahí lo veis, representaría la gran parte del programa, pues prácticamente el 90%. Estamos hablando de 723.000 millones de euros, de los cuales hay dos partes, que luego vamos a ver también el desglose. Estarían las asignaciones, la parte de grants, y los préstamos, ¿no? Loans. Aproximadamente, ya lo veis, que se reparten a la mitad cada uno. ¿Y en qué puntos se van a centrar? Bueno, pues lo tenéis ahí, ¿no? Sobre todo en las renovables, en la parte de energía, eficiencia energética, por supuesto, modernización digital, que hay varios puntos que luego lo veremos en España con mucho más detalle. Y la otra parte restante que veis ahí a la derecha, bueno, pues son otros programas, ¿no? Pues el Rural Development, el Just Transition Fund, son programas, bueno, pues puntuales para acciones específicas
y en los cuales, bueno, pues tampoco vamos a entrar, como digo, es prácticamente el 10% del total del Next Generation, pero bueno, son programas, entre comillas, teniendo en cuenta que estamos hablando de un paquete de 800.000 millones, bueno, pues sería algo menor. Las prioridades, como veis ahí, pues el 50% se destina a investigación, innovación y también a la parte de cambio climático y la transición digital. Bueno, casi la tercera parte, un 30%, como indican, pues será gastado en la lucha contra ese cambio climático y, bueno, pues un otro 20% en la parte de transformación digital. Aquí, bueno, pues hay reformas que de alguna manera también combinan los dos, o bueno, solo se centran en uno de los apartados, pero bueno, eso lo veremos también cuando veamos los objetivos, como digo, en la parte de España. La parte de asignaciones, bueno, que es la parte más importante y que se asigna directamente. En España somos el país que más recibimos, con claridad además, ya lo podéis ver ahí. El proyecto inicial reflejaba que iban a ser 69.500 millones de euros, al final se ha revisado y van a ser, bueno, pues 77.200 millones de euros, un 11% más que el plan original. Os indico también en porcentaje sobre el PIB, lo que representa. Obviamente de países más pequeños tiene una representación mayor sobre el PIB y es más importante, ¿no? Pues ahí lo estamos viendo, el caso de Grecia o el caso de Croacia también, que en términos absolutos obviamente es mucho más reducido, pero estamos hablando de más del 9% de su PIB. Aún así en España es considerable porque estaría en torno al 6,2% del PIB aproximadamente. Y bueno, como digo, luego también veremos cómo va a ser la distribución de esos fondos y el condicionamiento. Por detrás, bueno, pues estarían los grandes países, como veis, de la Unión Europea, bueno, Italia, Francia, Alemania, y después Polonia, en el cual pues efectivamente las inversiones están siendo considerables y se está destinando bastante y representaría pues en torno a 4,3% de su PIB, también cantidades importantes. Y la segunda parte que veíamos antes, que son los préstamos. Bueno, pues los préstamos no son automáticos, entre comillas, sino que se tienen que pedir, ¿no? Así que cada país puede hacer una petición hasta un máximo del 6,8% de la renta nacional que tenían en el año 2019. El primer país que lo pidió, o de los primeros, fue Italia. Así que ya veis las cantidades de las que estamos hablando. Son unos 122.000 millones de euros. Pero recuerdo, como digo, que no son asignaciones, sino préstamos. Esto sería un 7% de su PIB, que sumado a la otra parte que veíamos, que es alrededor del 5%, pues representaría el 12% del PIB de Italia, con lo cual, bueno, pues son cantidades, la verdad que más que considerables. Grecia también ha pedido el máximo, lo que pasa que, obviamente, como veis ahí, en términos absolutos es menor, estaríamos hablando de unos 17.000 millones de euros, más o menos algo también similar a Polonia, que ha pedido solo, bueno, pues el 2%. En el caso de España, pues también lo podríamos llegar a pedir. Hay plazo hasta agosto del año 2023 y, bueno, yo he calculado que serían unos 80.000 millones de euros.
depende de lo que pase y depende de la gestión de los fondos, como estamos viendo también estos días que las asignaciones pues todavía están siendo bastante bajas, me refiero las asignaciones a los distintos planes, ¿no? Pues como los PERTE y otros planes que hay en España, pues está haciéndose de forma bastante lenta. Yo creo que al final sí se va a terminar pidiendo parte de estos préstamos, no sé si al máximo, como en el caso de Italia o Grecia, pero bueno, de aquí a lo que pase el verano que viene, yo creo que sí habría alguna petición adicional, sobre todo, como digo, si entramos en una fase recesiva, bueno, pues podría ayudar. Es cierto que lo que luego se haga con esos fondos, pues habrá que analizarlo. Y de ahí, pues la polémica, ¿no?, que ha surgido estos días sobre el asunto y sobre todo la lentitud con la que se está llevando. Pues aquí lo tenéis, lo que os comentaba antes. Hay una parte muy importante para inversiones o lucha contra el cambio climático, que sería un 40% de esa inversión total, de esos 77.200 millones de euros que estamos hablando. Y también, bueno, pues habría una parte importante que estaríamos hablando del casi el 30% que se destinaría a la transformación digital. Ya hemos visto que en total esa cantidad representaría un 6,4% del PIB y se han hecho, bueno, pues algunos estudios sobre los spillovers, ¿no?, sobre los efectos que tendría a medio largo plazo en el PIB, y hablaríamos de un impacto adicional entre el 1,8 y el 2,5% en el PIB del año 2024, que dependerá mucho, como decimos, de la asignación de esos fondos, que además están condicionados a ciertas reformas. De momento ha habido 2 pagos, ahora en la siguiente slide lo vamos a ver cuáles son el condicionamiento de los pagos, y después, posteriormente, también veremos algunas de esas reformas, pero ya veis que estamos hablando de, creo que son unas 102 reformas y 110 inversiones, ¿no? Que el plan, cada país de la Unión Europea lo ha propuesto y después, bueno, pues ha sido aprobado, y esas inversiones, pues en el caso de España, como digo, hay muchas destinadas a la parte del cambio climático, digitalización en la administración. Bueno, ahora veremos una lista un poco más detallada. Aquí tenéis el calendario de pagos. De momento ya ha habido un desembolso del 40% del total de esa asignación que veíamos antes, de los 77.200 millones de euros, en esos 3 pagos. Bueno, la parte de prefinanciación, de alguna manera, que no, o sea, sí que cuenta dentro del plan, pero efectivamente no hay que hacer o estar sujeto a unas condiciones para cumplirlo. El primero, que sí que se anunció ya hace prácticamente un año, en diciembre del año pasado, donde hubo una entrada de 10.000 millones de euros. El siguiente ha sido este verano, con 12.000 millones. Y ese pago condicionado, del que hoy también se hablaba en varios medios, de 6.000 millones que está previsto para el próximo mes, y que en función de cómo sea esa asignación de lenta o de rápida, bueno, pues se podría recibir en ese momento o en un momento posterior. Al estar sujeto a ciertas reformas, como decía, pues puede que ese pago se retrase, ¿no? Si no se retrasara y llegara en diciembre de este año, el mes que viene, bueno, pues ya estaríamos hablando de haber recibido 37.000 millones de euros, o equivalente al 3% del PIB, lo cual
bueno, pues estaríamos en la mitad, ¿no?, de ese 6% que comentábamos antes, pero sí que es importante que las asignaciones y los planes vayan saliendo adelante, si no tendremos problemas con los pagos sucesivos, ¿no? Ya veíais que también en el verano siguiente habrá otros pagos y demás. Bueno, pues como sabéis, en este sistema descentralizado de alguna manera de las comunidades autónomas, pues hay una parte de unos planes que los va a ejecutar el gobierno central y hay otra parte que estamos hablando que es más de la mitad, de hecho el 54% del plan se va a ejecutar por las comunidades autónomas. Para ello ya les han dispuesto de alguna manera esos 18.300 millones de euros. Una cosa es que se hayan dispuesto y otra que se hayan invertido, como decía, en esas inversiones que hay previstas, que ahí es donde el mecanismo parece que está fallando, que la asignación está siendo relativamente lenta. Y esta asignación, bueno, ¿cómo se ha hecho? Un poco por explicarlo, pues básicamente ha habido 3 parámetros en los que se han fijado, ¿no? El gobierno central para distribuir a las comunidades autónomas, obviamente por población, por PIB per cápita también, y por la tasa media de desempleo en los últimos 5 años. Bueno, pues ya veis que los que más reciben, obviamente teniendo en cuenta estos parámetros, bueno, pues ahí tenemos a Andalucía en primer lugar, después a Cataluña y por supuesto Madrid. Obviamente todavía tienen recursos, como digo, porque no han sido distribuidos al final y ahí es donde deben acelerar, bueno, pues para que lleguen más fondos. Ese condicionamiento está claro. ¿Cómo funciona el plan en España? Bueno, pues hay 4 pilares fundamentales que son los que veis ahí. Básicamente la transición o el cambio climático, bueno, o la lucha contra el cambio climático, la transformación digital, la cohesión social y territorial y, como no podía faltar, el tema de igualdad de género. Es uno de los pilares. Y eso se reparte entre 10 políticas que veis ahí enumeradas, ¿no? Que no me voy a detener mucho, pero bueno, pues agenda urbana y rural, infraestructuras, bueno, pues también hay muchos puntos sobre la digitalización en la administración pública y bueno, pues todo esto está muy bien, como se ve ahí, ¿no? Bueno, pues la innovación, la educación, pero son planes que efectivamente hay que llevarlos a cabo y sobre todo tienen que ser productivos. Y ahora mismo, bueno, pues como digo, con esa lentitud que se está ejecutando, pues no es muy positivo, ¿no?, lo que estamos viendo. ¿Cómo se reparten? Ahí veis los porcentajes que representa cada uno. Pues de estas 10 políticas que hay en total, bueno, pues la mayor parte ya veis que se destina, bueno, pues a la parte de digitalización, de la industria, de las pymes, innovación, la educación. La verdad es que viendo esto a priori, pues es positivo, ¿no?, que se destinen más fondos a esa parte que, como decía, es la más deficiente y sobre todo en la parte educativa, que sí que debemos tener una visión a largo plazo y ojalá, bueno, pues los gobiernos y los próximos se decidan a hacer un pacto para no hacer todas esas reformas que al final están perjudicando bastante el sistema educativo. Y luego, bueno, pues una parte importante a eso que decíamos, ¿no? Pues la agenda urbana y rural, infraestructuras y, bueno, pues la transición energética. Aquí tenemos las reformas principales que se deben llevar a cabo, como decía, para que llegue precisamente el dinero, los pagos sucesivos. Obviamente, bueno, pues son reformas que algunas están implementando, que otras no han comenzado, pero que al final
bueno, pues ahí se ven varias de las que comentaba, ¿no? Pues sobre todo cambio climático, tema energético y de las renovables, por supuesto. Hay una parte importante, como vemos, de modernización, pues no solo de la administración pública, sino del sistema de justicia, de la sanidad, de la educación, bueno, incluso del sistema fiscal, que bueno, que ha traído bastante cola también en estas últimas semanas, ¿no? Pues, modernización y progresividad del sistema impositivo. Y luego, bueno, pues una parte también social de políticas de inclusión y fortalecimiento del sistema de pensiones, que ya vemos que es bastante deficitario o que se destina una gran parte del presupuesto. Recuerdo que era el 39% de ese presupuesto en el año 2023. Así que, bueno, pues yo creo que va a haber fondos también para esa parte. Bueno, y estas son las inversiones principales que se van a llevar a cabo. Como os decía, pues hay unos 102 planes de reforma, obviamente ahí no están todas, estas son las principales y donde se va a destinar más dinero. Claro, bueno, pues aquí veis en el cuadro los niveles, ¿no? Pues tenemos en la parte de movilidad, bueno, pues casi superando los 13.000 millones, luego ya, bueno, pues con algo menos de la mitad, unos 7.000 millones, pues también vemos la parte de urbanización y renovación, bueno, administración pública, la parte de modernización y digitalización, yo creo que es bastante importante. Es cierto que ahí se ha avanzado mucho, digamos, pero todavía pues hay muchos puntos por hacer, ¿no? La parte del plan de digitalización de las pymes, yo creo que es muy importante. En 5G, que es una de las políticas de alguna manera que no están tan avanzadas, pero yo creo que no es solo algo que esté pasando en España, sino más poco a nivel global, diría, ya que la parte del 4G, que yo sí que conozco, porque sí que he trabajado en ello, ¿no? Tuvo un buen desarrollo y las inversiones fueron altas, con lo cual, bueno, pues volver a realizar inversiones en 5G a los operadores les está costando un esfuerzo adicional y bueno, yo creo que aquí, no sé específicamente los planes, pero no es una deficiencia, entre comillas, de alguna manera de España, sino de varios países. Y bueno, pues ahí tenéis muchos otros planes ya de tamaño menor, pero también, pues por supuesto, importantes, ¿no? Yo, como digo, el mayor foco debería ser la parte de inversión y desarrollo, investigación y desarrollo, innovación y educación. Bueno, pues ya terminamos con esto, algunas conclusiones de todo lo que hemos visto hoy y bueno, obviamente una opinión personal, ¿no? Llegan tiempos de mucha incertidumbre y con muchos retos por delante, no solo a nivel de España, que como veíamos al principio, pues todavía no hemos recuperado esa caída que sufrimos durante la pandemia, sino que, bueno, pues estamos algo por detrás, ¿no? Por mucho que luego se diga que efectivamente el año que viene evitaremos la recesión, que es algo que está por ver. Y no solo en Europa, pero también a nivel global, ¿no? Los riesgos, bueno, pues ya los conocemos, de China, aunque no me voy a detener porque hoy nos centramos pues, en España y en Europa, pero es cierto que la desaceleración china va a ser importante el año que viene, pues esos objetivos que tienen de crecimiento del PIB entre el 4 o 4,5% van a ser difíciles de cumplir y teniendo en cuenta que ya representa el 18% del PIB mundial,
bueno, pues también tendrá, por supuesto, su impacto mayor o menor dependiendo de las economías y la situación en Estados Unidos, todavía la primera economía del mundo, que ya vemos en recesión, con esas subidas de tipos que también pueden tener un impacto en la economía, por supuesto. Aún así, bueno, pues también mañana se publica el dato de empleo referente al mes de octubre y habrá que ver si por ese lado todavía son cifras relativamente optimistas, entre comillas. Algunos países europeos no van a ser capaces de evitar la recesión, como decía, no solo en el caso de Alemania, que el FMI ya lo apuntaba, o el caso de Italia, creo recordar, sino que en España podríamos llegar a ver recesión. Yo creo que es bastante probable que eso suceda. El Banco Central Europeo es cierto que tiene una posición ahora mismo bastante difícil y la gestión de expectativas, digamos que no está siendo tan favorable, ¿no? como con el otro gobernador que teníamos del Banco Central Europeo. Y aquí, bueno, pues el juego de las expectativas también es importante, pero en algún momento quizá tenga que cambiar el discurso y darle menos importancia, entre comillas, a la inflación, que como decía antes, yo espero que se mantenga entre el 4 o 5% y que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en esos niveles por lo menos los 2 próximos años, a cambio de que muchos países, bueno, pues pasen una recesión menos fuerte o no entren en recesión algunos, claro. Las tensiones en la guerra de Rusia y Ucrania van a continuar durante el próximo año. Eso va a tener los impactos que ya conocemos y que bueno, podríamos analizar también durante bastante tiempo, pero básicamente en el tema energético, para el cual pues no estamos preparados, o bueno, mejor dicho, este año más o menos lo podremos salvar, pero bueno, pues quizá va a ser complicado que el año que viene, que como digo, bueno, pues tendremos menos reservas, sigan aumentando de alguna manera los precios. Yo creo que a crecimientos menores no vamos a ver, bueno, pues aumentos tan fuertes como los que hemos visto este año del tema energético, sobre todo afectados en parte pues por esas recesiones que van a producirse, pero aún así yo sí que estoy, bueno, casi convencido, entre comillas, de que vamos a ver un superciclo alcista de materias primas a pesar de las caídas puntuales. En los ciclos grandes, y veníamos de uno de caídas de materias primas de hace 10 años, vimos igual rebotes y subidas contra esa tendencia de caída que se prolongó durante esa década, y creo que ahora estamos en la situación contraria, ¿no? Una década o bueno, o menos años, pero por lo menos van a seguir siendo alcistas con caídas, pero pues irán recuperando. Los fondos de recuperación van a ayudar, yo creo que no serán suficientes, a pesar de toda la cantidad que hemos visto, de esos 77.200 millones, más lo que se pueda pedir adicionalmente en préstamos, y que se va a necesitar reformas adicionales y políticas fiscales, bueno, pues adecuadas, porque teniendo en cuenta ese presupuesto para el año 2023, que como decíamos, es un poco irreal, bueno, pues con los fondos de recuperación no va a ser suficiente. Hemos visto también al principio problemas importantes, diría yo, en la educación y en el mercado laboral. Esto es algo que se resolvería, digamos, con lo que he comentado ya, de, bueno, pues pactos, más visión a largo plazo, sobre todo en el tema educativo, menos cambios, que favorecerían también luego, bueno, pues esa incorporación al mercado laboral. Y a largo plazo, bueno, pues centrarse más quizá a veces en la productividad, que al final es de alguna manera el motor del crecimiento económico, aunque no lo parezca, o sea, porque nos centramos mucho en el PIB, obviamente, el PIB per cápita,
y ese tipo de agregados, pero al final la productividad y vía incrementos de productividad, bueno, pues efectivamente se puede conseguir un crecimiento más sostenible, ¿no? Como se intenta conseguir también ahora. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya parecido interesante. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter. Os haré llegar a, a todos pues la presentación y luego también dejaremos el vídeo en la plataforma, en YouTube, para que lo podáis ver posteriormente. Y bueno, pues os agradezco a todos mucho la atención y hasta el próximo webinar en Thinnomics. Muchas gracias.